Muy buenas tardes a todas y a todos. Voy a hacer una presentación de un proyecto, el proyecto de reforma, un proyecto de consenso, un proyecto que se ha trabajado entre los organismos electorales, tanto el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, han tratado de llegar a un acuerdo, que es un acuerdo que no tiene precedentes en la historia de la normatividad peruana, que es que los organismos electorales puedan consensuar una propuesta de reforma a la ley de partidos políticos. Esta es una propuesta integral de reforma y vamos a ver en la medida que avanzo con la exposición cuáles son los objetivos y qué es lo que se ha tratado de hacer con esta propuesta completa. La ley de partidos políticos que se aprobó en el año 2003 ha tenido pues ya más de 10 años, tiene más ya de 10 años de aplicación y el tiempo ha sido suficiente y probablemente más que suficiente para encontrar y que varios estudiosos y varias personas, inclusive las mismas personas de partidos políticos y los mismos ciudadanos puedan darse cuenta de cuáles son sus principales dificultades, sus principales problemas, las cosas que hay que ajustar, ¿no es cierto? Como ustedes saben, la ley de partidos políticos se divide en básicamente 4 partes, digamos. La parte de inscripción, democracia, 3 partes, democracia interna y financiamiento, ¿cierto? Y en estos 3 espacios hay cosas que se tienen que reformar. En estos 3 espacios hay cosas que no han funcionado de la forma en que se esperaba. Por ejemplo, desde el primer punto, vamos a ver el punto de inscripción, que es en la siguiente diapositiva. Hay un problema inclusive desde la misma denominación. La ley de partidos políticos, como muestra la diapositiva, que en la columna de regulación actual, establece que hay 3 tipos de organizaciones políticas: partidos políticos, movimientos regionales y organizaciones políticas locales. Aquí se pueden encontrar hasta 2 problemas, ¿no es cierto? ¿Por qué se denomina de manera distinta a organizaciones que se mueven, actúan y realizan las tareas que en teoría realizan los partidos políticos? ¿Por qué se ha hecho esa diferenciación? ¿Por qué llamar partidos políticos y movimientos regionales a organizaciones que buscan lo mismo y que en teoría, y si uno las analiza desde los estudios de ciencia política, son partidos políticos? Entonces, a partir de ese momento, a partir de esa diferencia que hace la ley, también se crean diferencias dentro de las leyes. Los partidos políticos tienen un régimen más o menos detallado en la ley de partidos políticos actual. Sin embargo, movimientos y organizaciones políticas locales no tienen ese régimen detallado. Su personería inclusive es dudosa. La ley, ni bien había salido, no había establecido ni siquiera la forma en que estas organizaciones salen del sistema. En algunos casos se podía considerar hasta que las organizaciones o los movimientos regionales no tenían fin. Se hicieron algunas reformas en el año 2009 que determinaban las condiciones en las que los movimientos salían del sistema, pero esto no existía. Esto habla y más o menos da cuenta de que cuando se elaboró la norma hubo un énfasis en los partidos políticos, pero los movimientos regionales y las organizaciones políticas locales fueron reguladas de una manera deficiente. Esto se explica por qué. Se explica porque la ley estuvo pensada para partidos políticos. Fue trabajada básicamente por partidos políticos en el Congreso y se había previsto que los partidos políticos pudiesen aglutinar tanto en la política nacional como la arena política regional. Sin embargo, la ley abre la posibilidad y crea una arena distinta, que es la arena regional. No nos olvidemos que en los últimos procesos, como explicó el profesor Tuesta ayer, las organizaciones políticas, movimientos, habían alcanzado supremacía sobre los partidos políticos en las elecciones regionales. Hay muy pocos partidos políticos que ganan elecciones regionales. La mayoría de las organizaciones que ganan estos procesos son los movimientos. Entonces la propuesta de los organismos electorales es: llamemos a las cosas por su nombre. Los partidos políticos pueden ser nacionales y regionales, pero son partidos políticos, actúan como partidos políticos y deben ser regulados en su integridad y con normas similares, equivalentes. Una cosa adicional que se ha puesto en el proyecto consensuado es que el último nivel, que son las organizaciones políticas locales, se elimina.
Esto debido a que haciendo una revisión de las inscripciones se ha determinado que tanto partidos políticos como movimientos son las formas por las que optan la mayoría de iniciativas que quieren inscribirse como organización política, mientras que la organización política local es una categoría más residual. Esto también engarza con otro objetivo de la reforma, que es que la política pueda aglutinar, que la política no disperse, que las opciones políticas no estén, por ejemplo, en los distritos dispersas entre 20 organizaciones políticas muy pequeñas y con condiciones de inscripción también bastante reducidas respecto a las otras organizaciones políticas y con una vida que se cancela con el fin de la elección, ¿no es cierto? Esta desaparición de la organización política con el fin de la elección también hace que el organismo o la organización sobre la cual reside la responsabilidad política de ese gobierno no exista cuando en efecto la organización alcanza el poder. Entonces, estamos buscando formas permanentes, porque la idea de tener partidos políticos es que la responsabilidad resida en estos organismos permanentes de los que se habló ayer. Entonces, en este punto de inscripción, la reforma más importante que se plantea es que existan partidos políticos de alcance nacional y los partidos políticos regionales. Es la primera novedad de la que estamos hablando. ¿Qué podríamos decir desde el punto de vista de los partidos políticos? Probablemente salte una crítica. Estamos equiparando movimientos regionales que tienen un ámbito más pequeño con los partidos políticos. Estamos creando normas que emparejan, digamos, las condiciones. Pues no, la ley hace la diferenciación y señala que cada una tiene su ámbito de acción. Los partidos políticos nacionales tendrán la posibilidad de participar en elecciones nacionales de todo tipo, en elecciones regionales, en elecciones municipales, mientras que los partidos políticos regionales solo participarán en elecciones regionales y elecciones municipales. Otro punto interesante en la inscripción es está en la siguiente diapositiva, que tiene que ver con cómo se inscribe un partido. Actualmente, el requisito más importante para inscribir un partido, y no estamos descubriendo nada, es la presentación de firmas de adherentes. Es tan importante y es, tan radical su importancia, que es el requisito que ha sido modificado últimamente, triplicado. El requisito cuando salió la norma era 1%. Uno necesitaba presentar 1% de los electores en el padrón de firmas, un número equivalente de firmas, para poder inscribirse como organización política. En el 2009, este número de firmas subió a 3%, es decir, probablemente estamos hablando de 600.000 firmas para inscribir un partido político nacional, lo que implica que probablemente se tenga que presentar el triple de firmas, ¿cierto? 1.800.000 firmas para poder, después del examen que se hace, que te queden 600.000 firmas válidas. Entonces estamos hablando de un requisito que ha sido muy resistido, sobre todo porque ha producido la presentación de firmas falsas. Ha producido también que no necesariamente una organización que mueve personas, que eso también es un partido político, sea la que se inscriba, sino que es una organización que puede mover capacidades económicas para generar el recojo de firmas. No nos olvidemos de casos muchos en los que se recoge una firma a cambio de algún alimento o de alguna ayuda, ¿no es cierto? Entonces, eso no es ajeno a la política y tampoco ha sido perdido de vista por los organismos electorales. Los organismos electorales proponemos entonces que el requisito más importante sea el que estamos presentando en la diapositiva, que podamos hacer que el requisito de comités sea cumplido y se convierta en expresión de que el partido mueve gente, que el partido involucra personas, y por eso estamos manteniendo en realidad la proporción de la ley de partidos políticos, pero haciendo la indicación de que este tercio de las provincias del país, estos comités en el tercio de las provincias del país esté ubicado en al menos
o sea, en cada departamento por lo menos haya un comité provincial de partido político, que tengan presencia realmente nacional, que no haya rincón, por lo menos a nivel provincial, no haya departamento en la que no se pueda constituir o no se haya constituido un comité. El número requerido de comités sigue siendo 65, pero se ha elevado la cantidad de personas que se inscriben en este comité. Antes se pedía solo 50 y ahora se están estableciendo que sean 100. Y se está abriendo la posibilidad al Jurado Nacional de Elecciones para que pueda establecer una fiscalización real de las personas que se suscriben al partido político en el acta de constitución, ¿no es cierto? Y que además, luego de revisada a estas personas, luego de haber fiscalizado la existencia real de estas personas, inclusive con una fiscalización domiciliaria, pasen a formar parte del padrón, del primer padrón de afiliados del partido político. ¿Qué pasa ahora? Hay una diferencia entre los afiliados que suscriben el comité, que podría ser simplemente un papel firmado, del padrón de afiliados. Lo que estamos haciendo es, estos son los afiliados iniciales con los que parte la inscripción de un partido político, que se conviertan también en el padrón de afiliados y digamos, podamos sincerar la cantidad de personas que participan en un partido político, que además sea un mínimo que pueda ser verificado luego por los organismos electorales, para que esto sirva para saber si la organización política se mantiene o no en el sistema. Es decir, este sería como el mínimo con el que se inicia la organización política. No es una foto de entrada como ahora. Ahora este requisito de comités es una foto de entrada. Si los pierdes en el camino, si se te cierran o si van cerrando o si ya no tienes la misma fuerza, eso no implica que tu inscripción desaparezca. Mantienes tu inscripción a pesar de que te quedes con un solo comité. Solo sirven de foto de entrada. Lo que estamos buscando con esto es que los partidos puedan demostrar permanencia, ¿no es cierto? Otros requisitos de inscripción que estamos proponiendo es que en el acta de fundación se contenga un ideario, y que este ideario pueda inscribirse en los valores democráticos, y que contenga fines lícitos y coherentes con el sistema democrático. Esto para poder hacer un control al momento de la inscripción de las organizaciones políticas y verificar que en su documentación estas se adscriban pues al sistema democrático. Ha habido casos recientes en los que esta exigencia ha demostrado su importancia, y por eso se ha incluido en el proyecto. Como les señalaba, se habilita el Jurado Nacional de Elecciones para la evaluación de requisitos en el tema de declaratoria de ilegalidad por conducta antidemocrática y al calificar la inscripción. Estamos hablando del caso Movadez, por ejemplo, en el cual se tuvo que encontrar algún tipo de salida ahora, porque las herramientas tan directas digamos, las herramientas legales más directas no estaban. Estamos tratando de generar una vía legal que permita que la democracia pueda defenderse de iniciativas que quieren minarla desde adentro, ¿no es cierto? Está claro que esto existe, que ha pasado en varios lugares del mundo, en varias épocas, y es necesario generar los seguros suficientes para mantener un sistema que no es perfecto, pero que demuestra ser, digamos, el sistema preferible, el sistema adecuado, ¿no? Otra cosa bien importante: la ley hace mención al reglamento electoral, pero no señala que sea un documento que tenga que inscribirse y tenga que presentarse al momento de la inscripción. Este proyecto le solicita al partido que presente un reglamento electoral en el que se establecen las reglas básicas de cómo se eligen hacia adentro los dirigentes y los candidatos. Entonces es tratar de tener dentro del partido también reglas claras. Una cosa bien importante está en la siguiente diapositiva también, tiene que ver con democracia interna. Esta no es una norma o no es una legislación que los organismos electorales estén produciendo para sí mismos, para facilitar su tarea, sino que la visión es más bien cómo hacemos que a partir de la legislación que nos permita un mejor control, podamos fortalecer a los partidos políticos. Y hemos encontrado algunos elementos
que ayudan a este fortalecimiento. El primero es que la puerta de entrada haga que no todos estén metidos en una misma bolsa. Al partido político no le hace nada de bien estar en un sistema en el que existen organizaciones que funcionan más o menos con algún tipo de reglas, con organizaciones que tú no entiendes bien si mueven gente o son de una sola persona. No es bueno tener organizaciones o mirar como si fuesen iguales cosas que son distintas. La idea de la puerta de entrada que estamos tratando de presentar en esta propuesta es los iguales con los iguales. Medimos a los partidos políticos más o menos con un nivel, que todos mantengan determinadas condiciones en el tiempo, para poder generar competencias entre organizaciones y no que por ahí un partido se convierta en un vehículo y que este vehículo no signifique o no involucre personas. Los partidos, no nos olvidemos, tienen que movilizar necesariamente personas. Puede ser directamente, puede ser de manera virtual por internet, pero siempre movilizan gente. En democracia interna, está claro que la ley de partidos políticos ha significado un cambio que no es del todo, no es todo lo que se esperaba, pero que sí ha provocado que los procedimientos de democracia interna, los procedimientos de selección de candidatos al interior de los partidos, por lo menos tengan algún nivel de importancia, tengan algún nivel de asistencia. Lo que tenemos ahora es básicamente un esquema en el que la responsabilidad de organización de esos procedimientos de selección está entregada al partido político. Y ahí probablemente radique el principal error de la ley de partidos. Se entrega al partido político, probablemente una organización sin muchos recursos, probablemente una organización compleja, una organización además de voluntarios. En los partidos políticos a nadie se le paga un salario, son básicamente gente voluntaria que regala su tiempo. Se le entrega a estas personas la responsabilidad de organizar la elección de quién será el presidente del Perú, de quién será congresista, de quién será alcalde, ¿no es cierto? Y esto ha demostrado ser muy ineficiente. Primero, porque los comités electorales, los organismos electorales internos están sometidos a muchas presiones. Segundo, a veces no cuentan con el dinero para hacerlo. O para hacerlo de manera más democrática, por ejemplo. Muy pocos partidos, y sobre todo los más institucionalizados, hacen un militante un voto. Son muy pocos. ¿Por qué? Principalmente porque son elecciones muy caras. Hay que movilizar mesas en todo el país. Es organizar un proceso electoral, ¿no es cierto? La mayoría de candidatos son electos a través de mecanismos indirectos, que son los congresos, los típicos congresos. Sin embargo, estos congresos, en muchos casos, no son del todo, reciben mucha presión los mismos delegados, ¿no es cierto? Entonces estamos entregando a este sistema muy imperfecto la decisión del menú de autoridades que vamos a elegir en la siguiente elección. Lo que se propone es reglas definidas, ¿no es cierto? Al momento de la inscripción hay un reglamento y ese reglamento además no se puede cambiar. Puedes hacerle cambios hasta 2 meses antes de la convocatoria de elección interna. Después de eso no puedes hacer cambio. Esto viene de la experiencia. Se ha demostrado que en muchos procesos electorales internos los cambios se convoca a las 4 de la tarde un congreso estatutario para cambiar el estatuto y permitir la elección indirecta, por ejemplo. Y la elección indirecta se hace a las 8 de la noche. Es en ese mismo día. Eso no es una invención, eso ha sucedido. Entonces se está tratando de que dentro del partido político también exista algún nivel de estabilidad normativa. ¿Qué estamos hablando con estabilidad normativa? Estamos hablando de reglas claras, reglas que no me cambien el partido a mitad del juego, digamos, ¿no? En medio tiempo me cambian todas las reglas. Eso genera, evidentemente, que los afiliados, que los que participan del proceso se desanimen. Nadie quiera competir. Si las reglas no están claras, nadie quiere competir en un esquema tan difícil. Por eso hay tan poca competitividad dentro de las elecciones internas. Otra cosa que se está diciendo es que al menos las cuartas, quintas partes de los candidatos sean electos a través del mecanismo de un militante, un voto. Se está eliminando todos los demás mecanismos de elección, la elección indirecta y la elección abierta, es decir, la que participan los afiliados y los ciudadanos, por la elección un militante, un voto. Porque está demostrado que es una de las elecciones más eficientes que se tiene. Y se está diciendo además que estas elecciones no la organiza el partido, sino que la organiza la OMPE, fiscaliza y resuelve conflictos el Jurado Nacional de Elecciones y determina y ayuda a armar el padrón de electores
el RENIEC. Estamos haciendo que el Estado invierta sus capacidades también en las elecciones de los partidos políticos. Esto es una forma además de financiamiento indirecto a partidos políticos, y estamos generando un árbitro imparcial para elecciones que hasta el momento han tenido árbitros, digamos, que no se han caracterizado por su neutralidad, ¿no es cierto? Entonces, otra cosa bien importante, se está también proponiendo que todas estas elecciones se realicen en un mismo día, para organizarlas y para que todo pueda hacerse a nivel nacional en un solo momento. Una cosa bien importante que no se debe perder de vista, que este mecanismo de las cuartas, quintas partes tiene que ver también con que una quinta parte de estas, candidaturas puede ser o se mantiene la posibilidad de que sean designadas por un organismo colegiado del partido político. Es decir, se está tratando de balancear la posibilidad de que las dirigencias determinen algunas candidaturas con la apertura, ¿no es cierto? Estamos entonces en una propuesta que no es del todo radical, pero que ofrece una vía de transición, una cosa que se pueda, con la que se pueda convencer a los partidos políticos de que esta puede ser una salida al entrampamiento que tenemos ahora y a la imposibilidad, en muchos casos, de que haya competencia y de que haya rotación de dirigencias, cambios de liderazgo, ¿no es cierto? Pasando a la parte de financiamiento. La principal modificatoria o propuesta es aquí hacer que la entrega del financiamiento público sea efectiva. Como ustedes en su mayoría saben, la Ley de Partidos Políticos del año 2003 estableció la entrega de financiamiento público directo a los partidos políticos. Sin embargo, esta entrega estuvo condicionada a que el país estuviese en condiciones de poder hacer esta inversión. Y nunca se ha podido convencer al MEF, en realidad, de que las condiciones están dadas y de que esto no es un gasto, sino una inversión en partidos políticos. La propuesta hace que no haya ningún condicionamiento. La propuesta habla de una entrega efectiva, y no nos olvidemos que estamos entregando dinero a partidos políticos. Hay que diferenciar el partido político de la candidatura, digamos, ¿no es cierto? Las candidaturas, las campañas manejan mucho dinero, porque están en campaña y porque tienen que comprar publicidad. El partido político, en un momento no electoral, no maneja dinero y no tiene ni siquiera cómo pagar a veces la luz. Entonces esto es una opción para que esos comités que se le exige que deban mantener puedan mantenerse, primero, abiertos, y segundo, con actividades de capacitación y formación, por ejemplo, ¿no es cierto? No es un gran dinero, es el 0.08% del presupuesto nacional, así que desde la posición del Jurado Nacional de Elecciones, el financiamiento público es una necesidad. Es una necesidad y es una inversión en democracia que por eso mismo está en esta propuesta. En financiamiento, también en la siguiente diapositiva, tenemos un incremento de la duración de la franja electoral. Se ha incrementado en todos los casos, me parece que 5 minutos. Lo que en la ley de partidos políticos actual está definido como 10 minutos sube a 15 y así progresivamente hasta llegar a los 35 minutos, para permitir que, digamos, que la franja pueda contener mayor información en época electoral. Se prohíbe contratar propaganda electoral por un periodo mayor a la franja electoral, y además se permite que los organismos electorales, que el Jurado Nacional de Elecciones, pueda hacer una fiscalización mucho más directa tanto a partidos como a los demás actores, ¿no? a los canales de televisión, etc. En el tema del financiamiento privado, se ha presentado, que está en la siguiente diapositiva, se presentan también reformas importantes. En primer lugar, se especifica cuáles son las fuentes de financiamiento prohibido, y se incluye dentro de las fuentes de financiamiento prohibido las organizaciones que cometen delitos. Esto increíblemente no está en la ley de partidos políticos, y en esta se corrige. Además, los topes se elevan para personas. Los topes de posibilidad de aportar se suben a 200 UITs por persona natural o jurídica al año, y además
se establece algo que no está tampoco definido de manera clara en esta ley. Esta ley establece varias obligaciones sin una sanción o sin un correlato que haga que se pueda, un incentivo de cumplimiento, ¿no es cierto? Nuestra versión, la versión que hemos trabajado, ha tenido el cuidado de buscar todas las conductas que se obligan, digamos, y generar a esas conductas sanciones hacia el incumplimiento. Tanto en democracia interna como en inscripción, como en financiamiento, existen sanciones y además se crea o se ha introducido la posibilidad de sanciones intermedias. Para la ley ahora es o blanco o negro, o no se sanciona o te sanciono, con sanciones muy fuertes. Estamos creando la sanción, por ejemplo, de la suspensión. No estamos hablando de la cancelación de inscripción ni nada, sino que la suspensión hasta que el motivo por el cual se ha sancionado el partido sea subsanado. Una especie de tarjeta amarilla, ¿no es cierto? Entonces, la idea es, en general, como ustedes ven, es una intervención importante en la actual ley de partidos políticos que busca subsanar aquello en lo que se ha demostrado que la ley ha sido ineficiente. En primer término, garantizar que las organizaciones políticas sean reales, existan. Segundo, permitir que haya competencia en ellas, facilitarles la selección de candidatos, hacer que el Estado pueda invertir en las organizaciones políticas organizando sus elecciones, facilitándoles ese proceso tan doloroso en algunos casos que es la conformación de la lista, generando garantías, ¿no es cierto?, pacificando el proceso de selección interna. Los procesos de selección interna generalmente o en muchos casos acaban con el quiebre del propio partido, ¿no? Los que perdieron la elección se van porque consideran que es injusto y no tienen dónde reclamar. Esos mecanismos se están generando ahora en esta nueva propuesta. Y en el ámbito de financiamiento estamos buscando también que los partidos puedan contar con financiamiento público y con mecanismos mucho más claros y que aquellas conductas que van en contra de la ley puedan ser sancionadas de manera efectiva. En un momento más Ana va a explicar el proyecto de la ley de participación y luego de eso podemos también abordar algunas preguntas sobre este proyecto. Y eso sería en realidad lo que tengo que decir respecto a este proyecto. Espero que al final de la presentación de Ana pueda responder algunas preguntas si es que las hubiese. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Realmente un gusto estar aquí en el Congreso. Comentábamos que es un lugar particular el Museo de la Inquisición para tener este tipo de conferencias. En todo caso, ya hemos escuchado uno de los proyectos que el jurado, la OMPE y el RENIC han consensuado. La idea con la presentación que yo voy a efectuar es contarles justamente del otro. Y a pesar de que lo pusimos después, porque nos parecía que era importante iniciar con la ley de partidos, que tiene que ver con este mecanismo, este vehículo natural que se tiene de representación política, es el referido a los derechos de participación y control ciudadano. Cronológicamente, además, fue el primer proyecto en el que logramos este consenso jurado OMPE-RENIC, que ese proyecto fue presentado en el Congreso en el mes de mayo del año pasado, y fue justamente este primer producto que nos ha permitido luego seguir trabajando en esta iniciativa conjunta de reforma electoral en el que afortunadamente hemos coincidido durante estas gestiones con las tres instituciones y organismos electorales. Ayer tuvimos la presentación del doctor Fernando Tuesta y él nos comentaba de algo que en verdad es muy importante y muchas veces perdemos de vista. Para presentar iniciativas legislativas hay que tener en claro tres grandes objetivos o tres grandes ideas. Y una primera es la del diagnóstico, que no siempre tenemos a vista, sino que revisamos a veces normas de derecho comparado y no analizamos con cabalidad, pero debería darse necesariamente. Luego un segundo momento era conocer esta dinámica del sistema electoral. Y lo tercero era tratar de elaborar una reforma integral o una propuesta integral. Nosotros como jurado, conjuntamente luego ya con la OMPE y el RENIC, hemos tratado de tener en cuenta o tener a la vista esas tres ideas en las que hemos coincidido, en las que coincidimos plenamente con lo que nos exponía ayer el doctor. Y justamente con esta idea es que analizamos una institución que es la revocatoria y que, como sabemos, le hemos comenzado a tomar atención casi solo desde que la tuvimos en Lima, pero en realidad es una institución que se ha aplicado en este país desde el año 97. Y parece mentira que ha pasado tantos años y recién hoy, o recién
hace un año que la tuvimos aquí en Lima nos dimos un poco cuenta de sus implicancias y lo que realmente, lo que realmente generaba en una determinada circunscripción territorial, los efectos que esta generaba. Y entonces yo quería partir solo de dar algunas pequeñas pinceladas de diagnóstico para luego presentarles concretamente la propuesta. Y cuando nos ponemos a analizar cómo ha ido, cómo se ha aplicado, dónde se ha aplicado la revocatoria en estos años desde el 97 en que se ha ido aplicando, podemos darnos cuenta que el 92% de circunscripciones en las que se ha aplicado la revocatoria son lugares de menos de 5.000 electores. 92%. Y entonces nos damos cuenta que muchas veces queremos generar propuestas para regular grandes circunscripciones, pero en realidad nuestro diagnóstico nos dice que más bien su aplicación es en ámbitos muy pequeños y hay que tomar en cuenta ese dato. Luego vemos que hay lugares en los cuales 5 veces ha habido consultas populares de revocatoria. Siempre citamos como ejemplo el distrito de San Silvestre de Cochán en Cajamarca. 5 veces han tenido revocatorias, con los cuales ellos en cada periodo de gobierno han tenido autoridades inicialmente elegidas, autoridades provisionales y autoridades post-revocatoria. Y en algunos casos, no en Silvestre de Cochán, pero en otros lugares, incluso autoridades post-nuevas elecciones municipales. ¿Creemos realmente que en un determinado distrito de circunscripción, con tanto cambio de autoridad, podremos lograr proyectos estructurales de desarrollo de distritos o provincias? Habría que pensárselo. Luego, otra cuestión, ya cuando analizamos el derecho comparado, que también es parte de nuestro diagnóstico, vemos que en casi ningún país del mundo, sobre todo hemos analizado, hay que decirlo, América Latina y Europa, pero cuando analizamos esto de manera global, algún investigador ya ha acuñado o lo ha dicho incluso de manera coloquial que el Perú es el campeón de la revocatoria. Es el país en el cual hemos revocado más autoridades en todo el tiempo de su creación. Y además, nosotros somos uno de los pocos países en los cuales tiene tanto tiempo de aplicación la institución. Recordemos que solo tenemos como antecedente el caso colombiano del año 91, pero Colombia lo ha aplicado mucho menos que nosotros. Y además, cuando comenzamos a ver qué autoridades pueden ser objeto de esta consulta de revocatoria, también vemos que en muy pocos países a nivel comparado tenemos realmente una posibilidad de someter a revocatoria a todas las autoridades de un país. Solo existe esta posibilidad, ni siquiera en el Perú, sino en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Entonces también habría que tomar eso en cuenta cuando se pretende ampliar las figuras o, en todo caso, reducirlas. Partiendo de este breve, solamente son las pinceladas básicas de diagnóstico, yo quería empezar presentando el proyecto ya que hemos logrado, como mencionaba, consensuar entre jurado, OMP y RENIEC. Una primera cuestión que hay que pensarse es cómo iniciamos este procedimiento de revocatoria, cuál debe ser el requisito. Y el requisito natural siempre han sido las firmas. Y tenemos actualmente la exigencia de que se piden 25% de firmas de electores del ámbito en el cual se va a aplicar la revocatoria. Pero ojo, tenemos un tope de 400.000 firmas. Y este tope, si comenzamos a hacer las matemáticas, si comenzamos a hacer el cálculo en los distritos y provincias, nos damos cuenta que en realidad solo se aplica en Lima Metropolitana. Y recordaremos que la última revocatoria que tuvimos, justamente por este tope fue que se llegó a las firmas requeridas para convocar a la revocatoria. ¿Tiene sentido que hagamos esta diferencia de topes cuando más bien de repente sería mucho mejor poner solo un porcentaje que se adecue a cada ámbito? Nosotros pensamos que la diferencia no tiene sentido. Incluso cuando analizamos el tema pensamos que podría considerarse inconstitucional. ¿Por qué generamos una diferencia respecto de solo un ámbito específico? ¿Y por qué a otros lugares sí les ponemos este 25% sin posibilidad de aplicar el tope? Por eso nuestra propuesta, en realidad, aquí hay que decirlo, pensamos varias opciones. Una primera opción que se pensó fue, ¿por qué no diferenciamos porcentaje de firmas en un ámbito territorial? Distrito, provincia, departamento. Pero el problema aquí era que nos dábamos cuenta que hay distritos que son más grandes que algunas provincias. Entonces decíamos, bueno, e incluso tenemos en cuenta el Urigancho, que es más grande que algunos departamentos en términos de población. Entonces esta diferencia parecía no justificarse. Luego entonces pensamos en cuál era la mejor opción, la que se nos ocurrió, y por supuesto aquí valga la oportunidad para decirlo, toda propuesta es perfectible, pero la que se nos ocurrió fue una relativamente modesta, que fue mantener el 25%, pero eliminar el tope de las 400.000 firmas que podía ser cuestionado. Y luego recordemos que trabajábamos con OMP y con RENIEC
Y RENIEC nos comentó que tienen ellos una tecnología que están desarrollando y progresivamente aplicando, que es la idea de la adhesión biométrica. Esto que suena un poco cochino, un poco que no podemos entender, yo misma recuerdo que he tenido largas explicaciones sobre el tema, es básicamente que la adhesión se haga por huellas y no por firmas. Hay un amplio cuestionamiento, lo sabemos, a la supuesta falsificación de firmas. En algunos casos, hay casos incluso en el Ministerio Público, denuncias formuladas por falsificaciones de firmas en el marco de la revocatoria y también, claro, en la inscripción o afiliación a partidos. La idea es entonces que para evitar cualquier cuestionamiento posible sobre la adhesión, para que realmente tengamos claro quién es la persona que se está adhiriendo, lo hagamos por huellas. Y eso es un procedimiento que RENIEC está progresivamente implementando y quisimos también entonces incorporar en este proyecto de ley que la adhesión, en este caso a la revocatoria, a los derechos de participación y control de todo tipo, sea biométrica y no por firmas. Y luego también decíamos, ¿pero qué pasa mientras logramos esta implementación? Porque ojo que esto evidentemente es un procedimiento, una implementación que va a tomar sus tiempos. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos con esa persona que fabrica firmas? Que todos sabemos que por ahí algunos existen. ¿Cuál debe ser la consecuencia? ¿Qué pasa actualmente? Actualmente cuando alguien presenta un kit para una revocatoria, lo presenta y entonces podría darse el caso que tenga una gran cantidad de firmas falsificadas. Lo que hace actualmente por ley el RENIEC es simplemente eliminar y no computar las firmas falsificadas, pero el procedimiento sigue. Y entonces podría darse el caso que 60% de las firmas presentadas sean falsificadas, o sean, como dice RENIEC, que no coincida el registro con el que tienen ellos en sus registros. Y entonces decimos, si tenemos este alto porcentaje, no hay una falta de cuidado, por decirlo menos, si no queremos hablar de dolo o de afán delictivo, no hay por lo menos una falta de cuidado de quien está recolectando las firmas. ¿No debería tener alguna consecuencia respecto de la solicitud? Nosotros pensábamos que sí. Y pensábamos que si una determinada organización presenta, o determinado promotor en este caso, una cantidad tan alta de firmas que podamos alegar que tiene esta no coincidencia, se genere el rechazo de la solicitud. Y por supuesto, además, como hasta ahora, la denuncia del Ministerio Público que determinará si hay o no delito, que no es una competencia de los organismos electorales, pero en todo caso seguirá su procedimiento. Sin embargo, respecto de la revocatoria ya no continuaría la posibilidad de seguirla. Ahora, otro cuestionamiento, otro problema que tenemos. ¿A partir de cuándo debe participar la autoridad en el procedimiento? Porque ojo que finalmente vamos a someter a consulta popular de revocatoria a una autoridad democráticamente elegida, en un proceso con las garantías que nosotros como organismos electorales garantizamos. Y entonces, estas personas tienen también el derecho de saber que alguien está recolectando firmas contra ellos, o en todo caso contra su gestión o su buena o mala gestión, o contra la falta que la persona lee para pretender revocar. Entonces la idea era que ellos pudieran participar, y pudieran participar en términos de que supiera que se están recolectando estas firmas y eventualmente incluso participar en la verificación que hace el RENIEC respecto de ellas. No con un afán de bloquear el procedimiento, por supuesto, esto no debería ser la idea, sino simplemente de que tengan esta posibilidad de cuestionar si es que en algún momento se validaran firmas que ellos consideran no deberían validarse. Y esto para que luego, porque actualmente pasa, no pretendan cuestionar el resultado final de las firmas. Ustedes probablemente conocen muchos casos en los cuales, una vez que sale la constancia de RENIEC de se recolectaron la cantidad de firmas requeridas para la revocatoria, comienzan en ese momento todos los cuestionamientos. Y comienzan cuestionamientos del tipo, yo no sabía, comienzan cuestionamientos del tipo, se han validado firmas falsas, o comienzan cuestionamientos del tipo, estas personas se desistieron del procedimiento, en realidad no quieren la revocatoria, y así, diferentes tipos de pedidos o impugnaciones de resultado. ¿No sería mejor que se fueran, digamos, solucionando durante el curso de la verificación? Nosotros pensábamos que sí, y por eso venía esta propuesta en estos términos. Ahora, otra cuestión que también planteamos, y que puede tener sus detractores, también hay que decirlo, pero la idea era la siguiente. Si yo elijo una autoridad, en principio yo debería ser la única persona capaz de removerla, en este caso a través de la revocatoria. ¿Y por qué decimos esto? Recordemos que desde el momento que uno elige a una autoridad, en el caso último en el 2010, cada 3 meses
tenemos un cambio de padrón electoral. Yo puedo cambiar mi domicilio, puedo haber nuevos inscritos, personas pueden morir, etc. No hay cambios en el padrón. Y entonces puede darse el caso, y se da mucho, que personas que no eligieron a la autoridad luego firmen para su revocatoria. Y esto nos parecía que podía generar problemas en términos de que, no tanto por los nuevos inscritos, sino sobre todo por personas que puedan orientar su domicilio, y pasa, a efectos de favorecer o desincentivar una determinada revocatoria, que ésta pueda proceder. Y por eso nuestra idea era limitar que la posibilidad solamente de efectuar esta firma o esta adhesión a la revocatoria sea de quienes eligieron formalmente la autoridad. Nuevamente, esta es una propuesta en la que podremos estar de acuerdo o no, es la propuesta que nosotros creímos en su momento más conveniente, pero en todo caso tenemos las razones y podremos discutir los argumentos que subyacen a ellas para eventualmente estar o no de acuerdo con incorporarla dentro de las propuestas. Avanzamos, por favor. Yo les mostraba aquí, no sé si se logra ver del todo, pero este es el formato que se usó como fundamento para la solicitud de revocatoria en el caso de Lima Metropolitana. Se logra ver del todo, pero el motivo que se escribió además a puño y letra fue ineficiencia en el desempeño de sus funciones. Eso, y solo eso, fue el motivo, bueno, solo eso todo eso, fue el motivo que llevó a la revocatoria. La pregunta es, ¿eso es un fundamento? ¿Eso realmente puede llevarnos a decir que es una solicitud fundamentada? Yo he escuchado respuestas en ambos sentidos. He escuchado quienes dicen, sí, es un motivo suficiente, basta alegar exactamente lo que se puso. Y también por el otro lado he escuchado a quienes han señalado que no, que es una cantidad, que es un fraseo insuficiente, que no logra esta real fundamentación que uno tiene que lograr para mover, además, todo el aparato estatal. Recordemos que el proceso de revocatoria, como todo proceso electoral, tiene sus costos. Y habría que, dicen muchos, pensarse si realmente vale la pena gastar 100 millones de soles por una línea como esta, ¿no? Hay quienes dicen que no. Nosotros en su momento consideramos que sí. Tuvimos algunas críticas por eso también. Pero la pregunta sería, ¿cuál debe ser la regulación hoy? Ya estamos en el 2014, ha pasado ya bastantes meses de la revocatoria. Vamos a comenzarnos a preguntar, ¿cuál debe ser la regulación respecto a qué exigir como fundamento de la revocatoria? Entonces vemos, y seguimos con lo siguiente, comenzamos a pensarnos cuál debería ser el fundamento de una revocatoria, qué debemos exigir desde la ley para que una revocatoria proceda. Entonces, también en este caso, como en todo, hay muchas posibilidades de regulación. Y comenzamos a pensarnos primero que tal vez podríamos empezar a hacer un listado de causales. Y entonces poner, la revocatoria procede por A, B, C, D y E. Pero luego también comenzamos a pensarnos que esto podía generar algunas limitaciones a derechos. Porque ojo que finalmente la revocatoria y todos los procesos de derechos de participación ciudadana son justamente eso, derechos. Y porque son derechos, su regulación tiene que tener en cuenta el darles cobertura. Y claro, tenemos como correlato también al mandato representativo de una autoridad. Entonces tenemos que generar equilibrios que generen limitaciones razonables a ambos lados. No podemos ni darle mucha cobertura a la participación que genere ningún peso mandato representativo, pero tampoco podemos generar tanto peso mandato representativo que no tengamos participación del ciudadano. Y entonces en este difícil, porque es un difícil equilibrio, comenzamos a pensar cuál debería ser o cuál podía ser la regulación que tal vez fuera para nosotros por lo menos la mejor propuesta o qué motivos podría tener detrás de ella. Y entonces pensamos en varias opciones, como les decía, descartamos la idea de las causales y luego se pensó en otra fórmula que era la de la prueba. Entonces nos revisábamos el caso ecuatoriano, por ejemplo, no sé si todos ustedes lo conocen, pero el caso ecuatoriano básicamente lo que plantea es un mini proceso. Lo que sucede es que un ciudadano alega que la autoridad fulana de tal ha cometido tal delito o ha realizado tal acción por la cual debe proceder la revocatoria. Y entonces este alegato o este fundamento se corre traslado a la autoridad. La autoridad presenta sus descargos, se hace un mini procedimiento, la autoridad electoral dice sí se ha aprobado, no se ha aprobado. Y entonces decíamos, esto también tiene sus peligros, porque imaginemos que en este caso la autoridad electoral, bien sea la OMP, bien sea el jurado, señala
efectivamente, esta persona ha incurrido en el fundamento que dice la revocatoria. ¿No podría ser ya un claro incentivo para que las personas voten por el sí en la revocatoria y entonces revoquen a la autoridad? ¿No podría considerarse de algún modo esto si ya llegamos a este momento en que la autoridad electoral dice sí incurrió en este fundamento? Hay quienes consideran que sí. Nosotros también consideramos que podía darse esa interpretación. Y por eso fue que optamos por otra fórmula. Una fórmula que no exigía prueba, que tampoco no exigía absolutamente nada, pero que no optaba de igual modo por la idea de las causales porque nos parecía que también podría ser muy restrictivo. Y entonces pensamos en una fórmula que, sin ser tal vez la más completa, sí nos pareció que era la que lograba este difícil equilibrio que yo les exponía. Y era que el fundamento de la revocatoria debía ser hecho público y sustentarse con documentos. Esto, por supuesto, es difícil en algunos casos, pero en otros es bastante más posible. Y la idea nuevamente es, primero, hacer público. Recordemos que a pesar que en los kits electorales, cuando uno compra un kit para la revocatoria, debería señalarse expresamente: queremos la revocatoria por esto, por esto y por esto, muchas veces este motivo no es hecho público realmente. Y como no es hecho público, a veces ni siquiera sabemos por qué supuestamente revocamos o no revocamos a una autoridad determinada. Tal vez no en el caso de Lima, pero recordemos nuevamente que eso es un fenómeno a nivel nacional, no es un fenómeno solo de Lima. Es más, en Lima solo se ha aplicado una vez. Y luego la idea de la sustentación no es nuevamente prueba, sino es sustentar. Si yo, por ejemplo, alego que hay una inejecución presupuestaria en mi ámbito específico, debería poder presentar documentos que acrediten esa no ejecución presupuestaria en un determinado periodo de tiempo. Esa fue la propuesta de la que nosotros optamos. Y ahora, también recordar, y esto lo pusimos expresamente en el proyecto, que hay otros mecanismos de control de autoridades que no son la revocatoria. La revocatoria, el sacar a una autoridad de su cargo, debería ser no mi primera opción, sino la última. Por lo que conversábamos de esta elección democrática de las cuales esas autoridades son producto. Y entonces la idea es que optemos por otro tipo de mecanismos, pero además que estos otros mecanismos los usemos cada uno para lo que adecuadamente han sido creados. Entonces recordemos que tenemos la vacancia, tenemos la suspensión, tenemos otro marco de responsabilidad penal a través del Ministerio Público y los jueces. Entonces decíamos, lo que es vacancia, lo que es suspensión, lo que son delitos, deberían justamente ir cada uno a su ámbito y no ir hacia la revocatoria. Y por tanto no deberían poder ser un fundamento de la revocatoria. Eso era lo que planteábamos. Y entonces, en este marco avanzamos, ya nos comenzamos a plantear otras preguntas respecto a cómo, o en todo caso, ya otra nueva pregunta, y decíamos, ¿a qué autoridades queremos o podemos someter a revocatoria? Recordemos que este punto está regulado en la Constitución. Tenemos 2 artículos que señalan específicamente que los cargos regionales y municipales son revocables. Y entonces, cuando tenemos esa disposición constitucional, y ojo que esto finalmente es una modificación de la ley, no podemos ir en contra de la Constitución. Y entonces tenemos un marco constitucional que nos dice cargos municipales y cargos regionales son revocables. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué autoridades sometemos a revocatoria? Ojo que aquí habría que precisarlo. Hay quienes consideran que, para ser coherentes con absolutamente todo el planteamiento, lo que deberíamos hacer más bien es optar por una reforma constitucional y eliminar estos artículos específicos de la Constitución. Esa no fue la opción por la que se llegó a deslindar en el caso de nosotros como jurado en Perrenier. Lo que se decidió fue comenzar a pensar cómo podíamos lograr nuevamente articular todo lo que ya hemos ido conversando. Y entonces decíamos, ¿la revocatoria debe ser individual? Yo debo poder revocar por separado al alcalde, al regidor solito, al consejero regional solito, al presidente regional solo. De repente el presidente regional sí, es titular del pliego, igual que el alcalde, desarrolla labor ejecutiva, toma decisiones específicas. Pero el regidor, ¿qué hace el regidor? El regidor fiscaliza, el regidor emite ordenanzas, parecido al rol que tiene el consejero, y actúa como colegiado generalmente. Muchas veces, no todos, pero es cierto que muchas veces en algunos distritos ni siquiera conocemos a los regidores individuales.
sabemos del consejo municipal o del consejo regional, pero ni siquiera conocemos al regidor individual. ¿Podemos vacarlos individualmente? La propuesta nuestra entonces fue que solo planteáramos revocatoria individual para el presidente regional y para el alcalde. Y que más bien, si queríamos revocar al regidor o revocar al consejero regional, lo hiciéramos como todo. Es cierto que esto, y esto fue además sometido a debate en el Congreso, como muchas de estas propuestas, no fue aceptado por los congresistas por razones que son además, ustedes deben saltarles a la vista, que es básicamente la idea de que esto debería ser una responsabilidad individual. Nosotros nuevamente discrepamos de esto y discrepamos por varias razones que ya algunas las he mencionado, pero además por cuál es el sistema de elección de los consejeros regionales y los regidores. Sobre todo eso se ve en el caso municipal. Recordemos que las autoridades municipales las elegimos por una lista cerrada y bloqueada, es decir, yo voto por el partido, yo no voto por el individuo, regidor A o regidor B. Y entonces, ¿cómo luego podemos revocarlo individualmente? Recordarán ustedes que cuando fuimos a la revocatoria en Lima, teníamos 40 espacios en nuestra cédula para votar. Pero luego cuando hemos ido, eso fue en noviembre, pero luego cuando hemos ido en marzo, ya no teníamos 40, sino teníamos partidos específicos, porque el sistema de elección municipal es por listas. Entonces teníamos esa incongruencia de que hemos sacado a 22 personas de manera individual, pero las hemos elegido por listas. Y esto genera también sus complicaciones respecto a las mayorías y a las minorías de la propia conformación del Consejo Municipal. Excepto en el ámbito regional esto es distinto, porque en el ámbito regional elegimos por provincia, el más votado es el elegido, pero sí en el ámbito municipal nos parece que este diagnóstico, esta verificación hace que la propuesta nuestra nos parecía que tenía algo más de coherencia respecto de la función de los regidores y los consejeros regionales, sin perjuicio claro nuevamente de que esto también es un tema que fue objeto de debate y probablemente sea nuevamente objeto de debate en el Pleno y que tengamos que nuevamente mencionar aquellas razones y prevalecerán finalmente los argumentos que se consideren más, más sólidos, pero es importante que conozcamos en todo caso qué está detrás de la propuesta. Y seguimos con lo siguiente. Recordaremos, y ustedes también lo saben, que la revocatoria es un proceso que no tiene calendario fijo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que puede haber revocatoria básicamente en cualquier periodo, en cualquier momento del periodo de gobierno, salvo el primer y el último año. Y entonces puede darse el caso, como se ha dado el caso en muchos periodos municipales, que tenemos más de una revocatoria por periodo. Y esto, evidentemente, genera complicaciones. Genera complicaciones a nosotros como organismos electorales, sí, porque tenemos un presupuesto no asignado, hay siempre muchas complicaciones con la propia organización de un proceso que no tiene calendario fijo. Pero al margen de nosotros, porque ya lo decía el doctor Egusquiza, que nosotros finalmente queremos regular para los ciudadanos y para los partidos, y en este caso también para quienes quieren sus derechos de participación y control como promotores, genera mucha falta de certeza, mucha incertidumbre. El que quiere ser promotor no sabe hasta cuándo tiene plazo para recolectar las firmas, no sabe hasta qué momento va a poder realizar los diferentes actos que requieren la revocatoria. Y esta falta de certeza también genera dificultades en poder acceder, en poder ejercer su derecho. Y estos múltiples procesos, y también de algún modo lo decíamos al inicio, dificulta también la propia estructura de las funciones de las autoridades, porque se pueden ver sometidos a varias revocatorias de otro mismo periodo, e incluso tendríamos la posibilidad de que ellos salgan y tengan nuevos, y entonces tenemos todo un poco de desorden. Y por eso nuestra propuesta era que hubiera una revocatoria única en el periodo de mandato municipal o regional, y que esta fuera entonces un proceso de calendario fijo que se desarrollara el último domingo de noviembre del tercer año de mandato. Algunos dicen que el tercer año es tarde, ya vamos a ver por qué nosotros pensábamos tercer año, pero nuestra propuesta era último domingo de noviembre del tercer año, revocatoria, única en el periodo de mandato, no más opciones. Con lo cual, si yo no completé mis firmas en el periodo suficiente para llegar a esta fecha, ya no podré hacer revocatoria de ninguna autoridad. Y nuevamente, ojo que le estamos dando 2 años para recolectar firmas, tampoco que le limitemos tan exageradamente su derecho, ¿no? Seguimos, por favor. Yo puse el siguiente cuadro para que ustedes vean un poco las cifras y se den cuenta de cuántas autoridades hemos revocado, bueno, hemos sometido a consulta primero y hemos revocado en el ámbito municipal. Y pongo municipal
porque recordemos que ninguna autoridad regional ha sido sometida a la consulta popular revocatoria. Se aducen muchos motivos para esto último. Algunos dicen que son las firmas, pero algunos también dicen que es, digamos, la mayor fortaleza que tienen los gobiernos regionales. Hay muchas razones para especular, pero en todo caso, la realidad es que hemos tenido solo revocatorias municipales. Además, yo les decía, distritos generalmente muy pequeños. Y entonces cuando comenzamos a ver cuánto hemos revocado, les mencionaba que éramos el país que más autoridades ha revocado a nivel mundial, nos ponemos a pensar si el porcentaje que exigimos actualmente está bien o si es muy poco. Actualmente, como recordaremos, lo que se pide para revocar a una autoridad es el 50% de votos válidos de quienes asisten. O mejor dicho, el 50% de votos válidos del padrón. Y además una asistencia del 50% como mínimo de la circunscripción. Entonces la pregunta era, ¿no será esto de repente muy poco? Solo este 50% de votos válidos. Aquí en este punto, hay que decirlo, tuvimos un punto de divergencia entre los tres organismos electorales. Mientras OMP y RENIEC plantearon mantener este porcentaje actual, lo que planteó el jurado fue elevarlo. Y entonces que para que proceda la revocatoria tuviéramos o se exigiera el 50% de electores hábiles del padrón votando por el sí. Y sí es cierto que es un porcentaje alto, es el porcentaje que inicialmente tuvo la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, pero nuevamente, esto con la idea de tratar en lo posible de lograr este equilibrio difícil entre, por un lado, el mandato representativo y, por otro lado, el derecho de participación de los ciudadanos. Y seguimos, y solo dos ideas finales para ya poder ir acabando y podamos de repente abrir un espacio para las preguntas. Tenemos las nuevas elecciones. Tal vez conocemos más de este fenómeno ahora que lo hemos vivido en Lima. Pero yo les diré, además, no sé si todos lo saben, que el día 16 de marzo de este año tenemos nuevas elecciones. No en Lima, por supuesto, las tenemos en 36 distritos, si yo me lo recuerdo ahorita. Pero no las vemos tangiblemente, no nos damos cuenta que se dan, pero se dan. Y se dan producto de la revocatoria. Como sabemos, cuando se revoca más de un tercio de autoridades de un determinado consejo municipal o consejo regional, hay nuevas elecciones, según la legislación vigente. Y la pregunta es, ¿tiene sentido que tengamos estas nuevas elecciones nuevamente con esas autoridades provisionales que están por un tiempo, entre las autoridades por las nuevas elecciones? Nuestra idea es que no. Y también por una preocupación que hemos ido viendo y creyendo en muchas oportunidades, y es que muchas veces quien perdió la elección es quien promueve la revocatoria. Y la promueve no con un afán de participación, porque esto evidentemente es legítimo, sino que la promueve con un afán de adelantar el inicio de su periodo de gobierno. Yo perdí, yo quiero entrar, entonces promuevo la revocatoria para luego llegar a las nuevas elecciones y poder entrar. Este no debería ser el objetivo de la revocatoria. El objetivo de la revocatoria debería ser la participación y controlar a mis autoridades, porque considero que por A, B o C motivos no han cumplido adecuadamente lo que prometieron, cualquier razón por la cual yo crea como ciudadano que no quiero que permanezcan en su cargo. Y entonces creemos que lo ideal sería para nosotros que luego de la revocatoria lo que suceda es que entren los suplentes y que sean los suplentes los que completen el periodo de gobierno municipal o regional, pero no hayan nuevas elecciones. Y por eso es que planteábamos que la revocatoria fuera el último domingo de noviembre del tercer año, porque como no había nuevas elecciones, digamos que todo más o menos cuadrada para que estas autoridades se queden un año último y luego tengamos el siguiente proceso electoral regional o municipal. Y solo para concluir, como decía, como última idea, era lo referido, ya se explicó, lo referido al financiamiento público, financiamiento privado de partidos. Pero la pregunta es, ¿debemos extrapolar alguna de estas disposiciones o exigencias al financiamiento de la revocatoria? Actualmente, la ley lo que obliga es a que si la revocatoria procede, si se declara efectivamente que una autoridad sea revocada, se puede proceder a solicitud a un reembolso de los gastos de difusión al promotor. Eso es lo que dice actualmente la norma. Entonces, aquí hay varias cuestiones, ¿no? ¿Qué es realmente difusión? Si se debe generar este reembolso al promotor cuando en realidad él quiere participar. Bueno, ese es todo un cuestionamiento. Nosotros pensábamos que en realidad lo que deberíamos hacer, y esto fue una propuesta en que OMPE, por supuesto, que es quien se dedica al tema de supervisión de fondos partidarios, insistió y nosotros acogimos, que era la idea de que deberíamos generar algún tipo de control
de los gastos del promotor por un lado y de la autoridad que se somete a consulta de revocatoria por el otro. Con la idea nuevamente de que no se usen ningún tipo de financiamiento prohibido, de que efectivamente podamos saber de dónde provienen estos fondos para ver hacia dónde van un poco los intereses, que es también la preocupación en temas partidarios. Y entonces, en este marco, fue que se incorpora toda una regulación al respecto en la propuesta que nosotros hemos presentado. Es cierto que la propuesta cuyo dictamen finalmente se aprobó tiene una inclusión de este tema algo más pequeño, a través solamente de un informe que presentarían de manera obligatoria los promotores y las autoridades, pero también es cierto de que se ha tratado, y nosotros reconocemos ello, de algún modo también de incorporar esta previsión, porque todos tenemos la preocupación de saber de dónde provienen aquellos fondos que van a apoyar por un lado a la autoridad y por otro al promotor. Y estos son en realidad las principales propuestas de manera muy sucinta de este proyecto. Yo solo quiero resaltar hacia el final nuevamente que hemos tratado de usar dentro de esta propuesta, de que estas propuestas estén en todo caso enmarcadas dentro del diagnóstico que se ha hecho desde el año 97, que Lima no ha sido nuestra principal fuente de información, sino que en realidad lo ha sido mucho más todo lo previo, porque es lo que realmente es la regla. Lima ha sido la excepción. Y que además, que lo que buscamos finalmente, y ojo que nuestra propuesta además plantea la modificación no solo de la revocatoria, sino en general de todos los mecanismos de participación y control ciudadanos, porque creemos que la articulación de ellos son los que van a permitir nuevamente este difícil equilibrio del cual ya he mencionado repetidamente, pero que es el objetivo central de una regulación como esta entre la representación por un lado y la participación por el otro. Muchas gracias.